Hola a todos. Hace un poco de química. Vamos a terminar la explicación del tema de cinética química. Y lo hacemos hablando de la teoría de las colisiones. La velocidad de una reacción química es proporcional al número de choques que se produce entre las moléculas de los reactivos. Estos choques tienen que ser eficaces, es decir, tienen que tener la energía adecuada para poder romper las uniones entre los átomos de los reactivos y la orientación adecuada para que se puedan formar los nuevos enlaces. En este esquema se ve claro lo de la orientación. En la primera fila, las moléculas de hidrógeno y de yodo chocan con la orientación adecuada para formar las nuevas uniones y originar el yoduro de hidrógeno. En la fila de abajo, las moléculas de yodo e hidrógeno no chocan con la orientación adecuada para que se formen las nuevas moléculas, con lo que no se produce un choque eficaz. Hablemos ahora de la teoría del complejo activado. Las moléculas de reactivos forman lo que se llama el complejo activado, un intermedio entre reactivos y productos. Este intermedio de reacción es enérgicamente inestable y que será el que evolucione normalmente hacia los productos. La energía adicional es la energía que deben absorber los reactivos para que se llegue al complejo activado. Si no se llega a esa energía, no se produce la reacción. A mayor energía de activación, la velocidad de la reacción será menor. Hablemos ahora de los mecanismos de la reacción. Pero para ello, antes, tenemos que definir lo que son reacciones elementales. Y son cada una de las etapas intermedias en las que tiene lugar una reacción química. Y se cumple que en las reacciones elementales los coeficientes de ajuste coinciden con los órdenes de reacción. Por lo tanto, ¿qué es un mecanismo de reacción? Es el conjunto de reacciones elementales que va a explicar cómo se produce la transformación de los reactivos en productos. La suma de todas las reacciones elementales de un proceso da lugar a la reacción global. Vamos a definir el concepto de molecularidad, que es el número de moléculas que participan como reactivos en una reacción. Puede haber reacciones de molecularidad 1, de molecularidad 2, normalmente ya reacciones de molecularidad 3 son más difíciles que se produzcan. ¿Por qué? Porque es más difícil que 3 o más moléculas choquen a la vez, 3 o más moléculas distintas choquen a la vez para que se produzca una reacción química. La etapa determinante de la velocidad de un mecanismo de reacción es aquella que es la etapa más lenta. Va a ser la que limita la velocidad de la reacción global. Para que lo entendamos, es como para ir de un lugar a otro, quien va a limitar o lo que va a limitar el tiempo que vamos a tardar en llegar a nuestro destino es la zona donde se produce el atasco, que es la zona lenta de ese trayecto. Por lo tanto, la etapa determinante de la reacción es la etapa más lenta de todo el proceso.
Y la ley de la velocidad de la etapa determinante va a coincidir con la ley de velocidad de la reacción global. Hablemos ahora de los factores que afectan a la velocidad de una reacción. Empezamos con la temperatura. A mayor temperatura, las partículas de los reactivos se van a mover cada vez más rápido. Con lo que si se mueven cada vez más rápido, la probabilidad de que existan choques eficaces entre esas partículas va a ser mayor. Si hay más probabilidad de choques eficaces, la velocidad aumentará. También podemos ver el efecto de la temperatura a través de la llamada ecuación de Arrhenius. Esta ecuación solo la tenéis que saber interpretar a nivel cualitativo, es decir, saber razonarla, pero no hace falta que sepáis hacer cálculos con ella. Esta ecuación lo que me informa es de la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura. Recordar que dijimos que la constante de velocidad solo dependía de la temperatura. Bien, pues esta es la ley que lo rige. Donde sacas la constante de velocidad, la A es el llamado factor de frecuencia y corresponde al número de colisiones con la geometría correcta. Para que nos entendamos, es una constante que depende de cada reacción. Y para lo que vamos a utilizar esta ecuación no nos afecta esa constante. Tenemos también la energía de activación, la constante de los gases ideales y la temperatura en Kelvin. Bueno, pues en esta reacción se ve que si aumenta la temperatura, esa fracción, energía de activación partido de RT, será cada vez menor. Pero como es un exponente negativo, quiere decir que toda la exponencial estará en el denominador. Por lo tanto, quiere decir que será cada vez menor esa exponencial al aumentar la temperatura. Por lo tanto, la constante de velocidad será mayor. A mayor temperatura, mayor constante de velocidad y por lo tanto, mayor velocidad de reacción. Otro factor que influye en la velocidad es la naturaleza de los reactivos. Bueno, pues dependiendo qué reactivos tengamos, la velocidad de reacción será mayor o menor. Superficie de contacto. Al incrementar la superficie de contacto entre los reactivos, va a aumentar la probabilidad de choques eficaces. ¿Por qué? Porque va a haber más partículas de reactivos accesibles a poder chocar, con lo cual aumentará la velocidad de la reacción. Concentración de los reactivos. Si aumentamos la concentración de los reactivos, va a haber más partículas para poder chocar, con lo que aumentará la probabilidad de choques eficaces y por lo tanto aumentará la velocidad de reacción. Presencia de catalizadores. Bueno, tenemos que definir qué es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que va a aumentar la velocidad de la reacción sin intervenir en ella. ¿Y por qué aumenta la velocidad de la reacción? Porque disminuye la energía de activación. Aquí tenéis un esquema donde se observa la reacción sin catalizar con esa energía de activación y la energía de activación cuando tenemos un catalizador. Pues va a ser menor. Por lo tanto, a menor energía de activación, mayor velocidad. Es como querer atravesar una montaña en coche subiendo todo el puerto o
pasando por el túnel. Si pasamos por el túnel es como si estuviéramos echando un catalizador. Los catalizadores no modifican las variables termodinámicas, ni entalpía, ni entropía, ni energía libre de Gibbs. Ahí en el esquema lo tenéis muy claro. La diferencia de energía entre productos y reactivos, tengamos o no tengamos catalizador, va a ser la misma. Simplemente porque conozcáis, que sepáis que existe una catálisis homogénea, que es cuando los reactivos y el catalizador se encuentran en la misma fase, por ejemplo, todos gases. Una catálisis heterogénea, cuando reactivos y catalizador se encuentran en distinta fase. Generalmente el catalizador va a ser un sólido y los reactivos gases o líquidos. Y la llamada catálisis enzimática, que esta se ve más en biología. Las enzimas son sustancias que catalizan las reacciones bioquímicas. Y una enzima sabéis que solo actúa sobre determinadas moléculas, a las que se denomina sustratos. Es lo que se llama especificidad de mano al guante. Digamos, el sustrato y la enzima se ajustan de la misma manera que una mano a un guante. Normalmente hablamos de catalizadores como sustancias que aumentan la velocidad de la reacción. Pero también existen lo que se llaman catalizadores negativos o inhibidores, que disminuyen la velocidad de la reacción porque aumentan la energía de activación. Hasta luego.